en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Llevamos 13 años publicando artículos de investigación, crónicas de experiencia, reflexiones. Tenemos secciones de entrevistas, reseñas y traducciones relacionadas al área de las ciencias y las matemáticas. Y hoy contamos con la compañía de Wilman, que está acompañándonos hoy y nos va a contar sobre su tesis. En este momento está haciendo en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y sobre despertar el ser político en la clase de ciencias. A todos bienvenidos, muchas gracias y le doy la palabra a Will. Gracias, Lorena. Bueno, antes que iniciar me gustaría que los que están atrás nos acompañaran, ya que somos muy pocos, entonces pues sería como hacer un poquito más cercana a la conversación. Bueno, en principio agradezco a la revista Góndola en Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias por la invitación, la profesora Olga Lucía Castiblanco, su directora, por la invitación también a este conversatorio. La idea era que inicialmente conversáramos con ella, pero dado sus compromisos, lamentablemente no va a estar presente. Entonces, pues bueno, yo tomaré la batuta de lo que sea. Bueno, en ese sentido, quisiera también entonces agradecer a la parte de la revista Góndola, pues, a todos ustedes por la compañía, por la participación. Mi participación en la revista Góndola inicia más o menos en principio, bueno, la revista, su primer número nació en el 2006, tengo entendido. Hacia esa fecha yo estaba cursando mis estudios de licenciatura en física, entonces el primer acercamiento con la revista era simplemente como desde espectador. Ya después, cuando estaba realizando mis estudios de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales en la Universidad Nacional de Colombia, logré publicar un artículo en la revista. Entonces allí estuve participando y me di cuenta que desde el 2006 al 2014 había tomado mucha fuerza la revista dentro de las revistas de la universidad, como también a nivel nacional. Cuando uno ingresa a las bases de datos para buscar investigaciones en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, hay muy poco. Y la revista Góndola aparece como una de las primeras categorías, como la mejor ranqueada, por decirlo así. Y después allí, entonces, bueno, empecé a hacer mis estudios de doctorado y cuando regresé, bueno, haciendo mis estudios teníamos que hacer el estado del arte de la investigación. Allí nuevamente consultamos bases de datos y en las bases de datos y en las revistas, entonces aparecía obviamente la revista Góndola buscada dentro del campo de la investigación en el país, en Colombia. La tesis se origina en Argentina, obviamente buscamos bases de datos allí, pero cuando estábamos buscando bases de datos acá en Colombia, pues aparecía la revista Góndola, aparecía la revista científica también de la universidad, que no es tanto de enseñanza, sino que también abarca otros campos del conocimiento. Entonces allí me di cuenta que la revista había adquirido indexación en múltiples bases de datos nacionales y tengo entendido que tiene la apuesta para estar indexada en bases de datos internacionales como Cielo y ¿cuál es la otra? Realic. Bueno, en ese sentido entonces en el proyecto de investigación que estamos desarrollando y lo iniciamos en el 2016, en el mes de septiembre del 2016. El proyecto de investigación lo que busca de doctorado es conocer las formas de argumentación de los estudiantes que se forman para ser futuros profesores de física. En ese contexto, entonces la licenciatura en física que ofrece la Universidad Distrital es una de las carreras que han sido lo más llamadas su atención. Entonces aquí está el profesor Rubinstein, que quería pasar desapercibido, pero que lo estamos aquí echando al agua. Bueno, como les decía, entonces el proyecto de investigación nace en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Allí empezamos a hablar sobre, bueno, cuáles son esas formas en que los estudiantes se comunican en el salón de clase y a qué apelan ellos cuando van a argumentar acerca de asuntos científicos.
Este proyecto de investigación cuenta con el apoyo de CONICET, que hace las veces como de Conciencias. CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, y entonces a través de mi participación como becario en ese programa pudimos obtener un apoyo también importante, porque la investigación entonces se hace divulgación a nivel nacional y cuenta con un apoyo casi financiero, que es también importante en términos de la producción que se haga. Y bueno, el proyecto de investigación también tiene el apoyo de dos profesoras que no son de la Universidad Nacional de La Plata, sino de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esta universidad está ubicada en la ciudad de Tandil, que no es la misma ciudad de La Plata, queda más o menos, queda dentro de la misma provincia, pero bastante retirada. Bueno, allí la profesora Silvia Stipsich y María Alejandra Domínguez, como directoras de este proyecto, y con ellas que ya tienen como un bagaje importante en el campo de lo que es argumentar en las clases de ciencias, pues entonces empezamos este proceso. Y dentro del proceso de la tesis doctoral está contemplado lo que es la pasantía de investigación. La pasantía de investigación la iniciamos el año pasado, en el mes de agosto, para tomar los datos de lo que eran las clases de física del segundo semestre del año 2018. Estamos continuando la toma de datos en este primer semestre del año 2019. Bueno, pero ¿por qué nace el tema de este conversatorio que se titula Discutamos asuntos científicos despertando el ser político en las clases de ciencias naturales? En principio, el semestre pasado hicimos un ejercicio muy bueno. Se pudo participar con una visita en el Parque Nacional Natural Chingaza. Producto de esa visita y producto del material de trabajo que se trabajó con los chicos antes de la visita, donde se hablaban de problemáticas científicas y problemáticas sociales que actualmente vive el parque, pudimos después de la visita hacer un debate en una clase de física. Y empezamos a hablar acerca de asuntos ambientales y sociocientíficos. Entonces, los chicos empezaban a hablar acerca de qué pasaba, por ejemplo, en la mecánica de fluidos cuando estaba, por ejemplo, qué pasa con los gases, qué pasa con su densidad cuando hay, digamos que interviene la temperatura. Entonces, un gas se dilata cuando hay temperatura. ¿Qué pasa con la dinámica del fluido de la atmósfera cuando los cuerpos de aire suben? Los cuerpos de aire también bajan dependiendo de la temperatura que tengan. Y empezamos a hablar de eso. Y entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué un gas se calienta? ¿Y por qué los gases del Parque Nacional Natural Chingaza se calientan? No, pues resulta que hay comunidades que viven en el parque. Pero ¿cómo así que hay comunidades que viven en el parque, sino que es un parque nacional? No, pues es que resulta que hay comunidades campesinas y comunidades étnicas que viven en el parque. Y entonces ellos tienen que vivir de algo, entonces viven de actividades agropecuarias. Entonces ya pasamos a hablar de cuestiones científicas a temas ya más sociales y políticos, porque entonces se cuestionaba qué era más importante, si preservar el Parque Nacional Natural Chingaza o los intereses de la comunidad campesina que está actualmente en los linderos del parque. Entonces nació ahí como esa intención de entonces decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de enseñar física? Porque si fuese la apropiación de conocimientos científicos, es lo que tradicionalmente se ha hecho, digamos que eso no surgió del debate, porque el debate la gente tiende como a dar su punto de vista acerca de situaciones sociales que tienen cierta relación con los asuntos científicos, pero que impactan altamente en la realidad social del país. Entonces por eso decidimos, a partir de esa experiencia del debate, hacer un conversatorio en ese sentido. Bueno, como para dar un aire a este conversatorio, pues yo he traído, digamos que preparado un ejercicio que me gustaría que cada uno de ustedes participen activamente, y el sentido es el siguiente. Me gustaría nombrar una palabra, ¿cierto? Y que cada uno de ustedes nos pueda decir lo primero que se le pasa por la cabeza cuando yo digo esa palabra, con el sentido de saber ustedes qué piensan acerca de un término, ¿no?
Entonces pues todavía no lo voy a decir, la idea sería como que empezáramos de pronto con Lorena y vamos rotando el micrófono y a partir de lo que de la palabra que mencionemos, pues entonces vamos hablando del tema. Bueno, entonces iniciemos. Me gustaría que nos contaran cada uno de ustedes lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo digo la palabra política. Pues es muy amplio. Lo primero con la palabra política. Yo en este momento pienso en paz. Es la primera palabra que se me viene. Para mí política es comunidad. ¿Cómo se beneficia y se impacta en la comunidad? La política es lo que maneja el mundo de Yo pienso en medios de comunicación. es inherente al ser humano, a las comunidades. Decisiones. Corrupción. Bueno, muchas gracias por la participación de todos. Entonces, bueno, aquí apareció paz, comunidad, medios de comunicación, cuestiones inherentes del ser humano, decías tú, corrupción, decisiones, y bueno, se me pasa aquí, don Urbano decía manejo del mundo. Y todo eso tiene que ver exactamente con la política, en el sentido de que cuando estamos hablando de lo que es un ser político, es una persona que se preocupa por cómo se relaciona con los demás, ¿cierto? Lo que pasa es que comúnmente, digamos, si uno hiciera esta encuesta o esta apreciación en el aula de clase o si nos pasamos en los medios de comunicación, entonces aparecen más como figuras de congresistas, ¿cierto? Figuras de poder que realmente no conllevan mucho a lo que se entiende como un ser político desde este punto de vista. Por eso a algunas personas, digamos, que le causa alguna intriga saber qué tiene que ver eso con el ser político y con la clase de ciencias naturales. Como bien lo mencionaba el filósofo español Fernando Savater, la política tiene que ver entonces con la relación, cómo me comporto yo con los demás, qué relaciones existen entre nosotros, ¿sí? Y obviamente si queremos llevarnos bien tendrán que haber algunas normas, ¿cierto?, de comportamiento. Ahora, si eso sucede en un núcleo pequeño como es nuestra casa, si lo ampliamos a un círculo mucho mayor con comunidades de distintas características, entonces además de esas leyes también tendrán que haber instituciones que controlen y regulen esas leyes. En ese sentido, entonces vamos a ver cómo se comporta la ciencia. Y resulta que la ciencia no es inherente tampoco a la política. Si nos ponemos a pensar, la comunidad científica que otorga los premios Nobel, por ejemplo, por decirlo algún tipo de premio entre los tantos, resulta ser que es una institución, la sociedad que emite esos premios. Y entonces cuando emite esos premios quiere decir que ellos tienen relaciones sociales entre ellos, ¿cierto? Y hay también intereses acerca de cuando un premio es realmente considerado como un premio y cuando se tiene en cuenta que esa contribución al campo del conocimiento no va a ir en contra de intereses sociales o económicos que actualmente se tengan en la sociedad. Entonces, allí aparece, cuando se habla de instituciones que regulan el conocimiento científico y de la comunidad científica como tal, me gustaría traer a este conversatorio las contribuciones que ha hecho el profesor Paulo Kramer. El profesor Paulo Kramer es un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, quien hizo su doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad en Francia, y actualmente digamos que está trabajando en la Universidad Nacional de Quilmes, siendo como el director del programa de doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad.
El profesor Paulo Kreger tiene un libro que se titula El científico como ser humano. ¿Y a qué nos exhorta ese libro? El libro es muy bueno porque lo que nos está diciendo es: la ciencia no es de genios, la ciencia fue construida por seres humanos. Y en ese sentido, la ciencia es un producto social. Es decir, que la construcción, por ejemplo, de un contenido científico a lo largo de la historia ha tenido ires y venires, ¿cierto? Ha tenido contradictorios y también ha tenido personas que han apoyado cualquier postura dentro del contenido científico. Entonces, al leer, por ejemplo, este tipo de textos, pongo por ejemplo, pero hay muchos que hablan en ese sentido, nos lleva a pensar acerca de cuál es el propósito de enseñar física, en este caso hablando de una ciencia física, en las clases de ciencias naturales. Entonces volvemos al tema que les mencionaba anteriormente. Si concebimos la ciencia como producto social, quiere decir que el contenido científico tiene un impacto también en la sociedad. Y cuando decimos, bueno, en las clases de ciencias naturales el objetivo es la apropiación del contenido científico, entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y de qué le sirve a un estudiante saber las leyes de Newton? ¿De qué le sirve a un estudiante manejar las ecuaciones de movimiento? ¿Será que eso realmente tiene un impacto social? Entonces ahí nos tenemos que preguntar si realmente el objetivo de enseñar física en las clases de ciencias naturales en los colegios y en las universidades es la apropiación del conocimiento científico. Dando aquí, digamos que dando conclusión a este punto, me gustaría entonces casi que terminar mi intervención manifestando la postura de lo que entendemos dentro del grupo de investigación de enseñanza y aprendizaje de la física que coordina la profesora Olga Lucía, y también dentro de la postura de lo que entendemos enseñanza de las ciencias naturales y de la física en el proyecto de investigación que actualmente estamos trabajando. Para nosotros el propósito de la enseñanza en la física no es la apropiación del conocimiento científico, sino que es el desarrollo de pensamiento reflexivo. Y esto actualmente sería una gran tensión, porque la educación tradicional en las ciencias naturales casi que exige al maestro que enseñe dando contenidos, ¿sí? Enseñando términos, descripciones, ecuaciones, ¿cierto? Si no lo hace el maestro, lo exige el estudiante. El estudiante está tan acostumbrado a la educación que si el estudiante llega a la casa y le dice: mami, es que hoy nos enseñaron acerca de no sé, cuestiones sociocientíficas. No, ¿cómo así, papito? Usted tiene que estar aprendiendo ecuaciones de Newton y ecuaciones de movimiento. ¿Cómo así que le están por allá metiendo otras cosas que no son las que uno comúnmente estamos acostumbrados a que aprenda un estudiante en las clases de física? Entonces el estudiante casi que exige al profesor que le enseñe como tradicionalmente lo han hecho. También los padres de familia exigen que los profesores enseñen tradicionalmente. Tienen que prepararse para el ICFES, para el examen de estado. Entonces, como así, allá le van a preguntar acerca de contenidos científicos y no acerca de las reflexiones. Entonces, el profesor, ¿qué labor está cumpliendo en el aula de clase? Las directivas de las instituciones también están exigiendo clases tradicionales. Entonces lo que estamos intentando es, con esta nueva postura desde la didáctica de las ciencias naturales y la didáctica de la física, es cambiar ese horizonte, cambiar ese objetivo de apropiar el conocimiento científico y volcarnos a otro objetivo que sea el de la producción de reflexiones críticas acerca de contenidos sociocientíficos y socioambientales. En ese sentido, entonces, pues me gustaría, digamos, que conocer en principio, pues haciendo como otra vez un barrido de preguntas, ¿qué esperarían ustedes que se genere? O sea, me gustaría primero que hiciéramos remembranza de cuando estuvimos en el colegio, en las clases de física, cómo se enseñaba física en ese entonces, para ver si tiene coherencia un poco con lo que más adelante voy a continuar diciendo. Estoy muy acostumbrado a estas clases, las notas, no me gustan.
libre, expresa, pero pues las directivas del colegio no lo permiten. Sí, o sea, recuerdo como que había mucha experimentación y eso era muy interesante, o sea, como poder descubrir el mundo con tus propios medios, pero no es que se hiciera esa reflexión en la parte social y comunitaria y la realidad colombiana, ¿no? Bueno, en mi caso, en bachillerato yo no vi física ni ciencias. Lo estudié después por mi cuenta y llegué a ser profesor de física y de matemáticas. Entonces había una discusión en los colegios donde yo trabajé, hablábamos una discusión con los compañeros, con las directivas, que era más importante, si enseñarle al alumno para que sacara guanifes o prepararlo para la vida. Entonces decidimos combinar, ¿no? Decidimos combinar. Y también muchos me preguntaban, bueno, pero las matemáticas, por ejemplo, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve la física? Yo pienso y siempre he dicho que el estudio y la enseñanza de la física y de la matemática, si bien no tienen cosas prácticas para la aritmética, en la casa, el hombre lo más importante es que enseña al alumno o a la persona a pensar. Eso es lo más importante. Con eso que haga uno, para mi caso, queda satisfecho. Enseñarle al alumno a que piense. Gracias. Bueno, mi recuerdo de la clase de física, un poco desagradable porque tocaba memorizar todas las fórmulas. Sin embargo, cuando yo entendía, cuando íbamos al laboratorio veía la práctica, para qué servía eso, como que ya la agarraba y me iba a saber. Pues al principio harto cuando las fórmulas, pero ya cuando lo veía pues el carrito ya cayó el vector y que no se encontraba, pues ahí sí funcionaba. En mi caso también era memorizar y uno que otro experimento, pero yo sí me acuerdo que en el Ixos me fue muy bien en física. Sí, pero ya ahí me cuestioné que realmente sí me habían servido las clases para hacer el análisis, porque pues el ICFES no era, esa parte no era de memoria, sino era de analizar y poder dar respuesta a una pregunta. Entonces, creo que de alguna manera lograron el objetivo, pero sí me acuerdo que era una clase aburrida y que era, cuando no íbamos a hacer experimentación, era aburrido porque era teoría. Vale. Sí, muy bien, digamos, en ese sentido es verdad. Lo que se menciona es ¿para qué estamos enseñando física? Para presentar una prueba. Hoy se llama, bueno, antes se llamaba ICFES, ahora es prueba saber, y bueno, tendrá su nombre de aquí a mañana otra. Pero entonces el propósito generalmente de las instituciones de educación es enseñar ciencia, ya sea física, química, biología, matemáticas, es formarnos para presentar un examen. Y entonces aquí es donde el profesor, como profesional en la enseñanza, se debe preguntar si en este momento actual que está viviendo el país de toma de decisiones, realmente la enseñanza de la física no tiene, la enseñanza de la ciencia no tiene ningún papel. Entonces sería decir, no, el papel de la enseñanza de las ciencias naturales está presente en la toma de decisiones, en este caso pueden ser políticas, pero en su momento también serán económicas o será toma de decisiones a nivel social. Entonces el profesor como un agente político, ya sea que enseñe física o que enseñe ciencias sociales o filosofía o artes,
tiene que ser un papel muy presente. Entonces, las investigaciones que están arrojando actualmente es como percibir la enseñanza de las ciencias naturales desde un punto de vista dialogal. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto de vista sociocultural, donde sea un agente crítico de lo que se está viendo actualmente en el país. Entonces, por ejemplo, si nos están hablando de la reserva Van der Hamen, si nos están hablando acerca del plan de ordenamiento territorial, ¿qué tienen que ver ahí las clases de física? ¿Será que será muy loco un profesor de física llegar a traer temas acerca de lo que es la dinámica de fluidos, lo que es la termodinámica, lo que es la mecánica clásica, y poner eso en la mesa de discusión, ¿cierto? Al igual que lo que se ve actualmente en el país? Entonces, digamos que en ese sentido, la perspectiva de enseñanza en la física está centrada en poner en el tema de discusión asuntos sociales y políticos actuales, pero a través de contenidos científicos. Volviendo a la idea un poco del libro que les mencionaba de Paulo Kramer, me voy a permitir leer un extracto, una cita del libro, como para que ustedes se lleven una idea de lo que trata el texto, porque me parece interesante tomarlo en cuenta. Como les decía, el libro se titula El científico también es un ser humano. Y entonces aquí Paulo nos dice: hace algunos años, en un libro destinado a un público universitario, me preguntaba para qué se metería un intruso en esos lugares esotéricos. Con intruso se refiere a él, porque él es sociólogo, y con lugares esotéricos se refiere a las comunidades científicas. Esos lugares esotéricos incomprensibles para los prófanos, llenos de probetas, computadoras y ratones, donde se producen verdades objetivas. Verdades las pone entre comillas. Intentaba explicar entonces, como sociólogo, que el conocimiento era también una práctica social como otras, es decir, que quienes lo generan son personas de carne y hueso, individuos que están metidos en una sociedad específica, que hablan un lenguaje determinado, cada uno su lengua materna, aunque luego se comuniquen principalmente en inglés, y que no son, por lo tanto, como sujetos sociales, diferentes de cualquier otro, como un contador, un albañil, una costurera, un empleado de banco. En rigor, todos ellos también producen conocimientos todos los días, tanto en la vida laboral como en la privada. Pero algo podría ser diferente. El conocimiento científico parece tener un papel social distinto que el de otras formas de conocimiento. Momentito, esto ya no resulta tan simple, sino bastante controvertido. Y es el conocimiento científico radicalmente diferente de otras formas de conocimiento presentes en la sociedad. Aquí pauso la lectura porque me gustaría que cada uno diéramos desde nuestro punto de vista unas apreciaciones a la respuesta sobre esa pregunta, que la repito. Aquí nos cuestiona el profesor Pablo: ¿es el conocimiento científico radicalmente diferente de otras formas de conocimiento presentes en la sociedad? Entonces ahí nombra, por ejemplo, actividades o profesiones como por ejemplo el albañil, el contador, la costurera, el empleado de banco. ¿Qué pensarían ustedes que tienen de diferente el conocimiento científico de los otros tipos de conocimiento que se vive en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo vengo de las ciencias humanas y lo que podría decir es que, bueno, a mí me parece que muchas veces parece un ámbito muy desligado de nuestro diario vivir. Es decir, parece que no tuviera relación con otros asuntos más de política inmediata, o en ciencias humanas parece que ciertos ámbitos son más analíticos o más científicos, pero no está en general, no se aprecia, digamos, en general. Y yo creo que lo que tiene es que pues, nos involucra a todos. El conocimiento científico creo que es algo que involucra a todos los que estamos acá, no solamente los físicos al físico, sino creo que el físico al químico, al biólogo, al filósofo, es decir, algo que nos afecta porque es una visión de mundo que podría decirse global.
mi día a día, conocimiento científico no lo practico. Entonces, pues digamos que las ciencias exactas son eso, ciencias exactas y el mundo laboral corporativo, pues poco se ve eso, pero sí se ven ciencias exactas en términos de economía, en términos de aritmética, pero sí nos ayuda a entender mejor el mundo. Las ciencias sí nos ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea, a ubicarnos en ese mundo, así no sea aplicable a nuestro día a día. Pero creo que dependiendo de lo que cada uno hace, podría encontrar una relación con las ciencias, dependiendo de cómo lo haga, cómo lo vea, cómo se ve a uno en el mundo. Ahora, por ejemplo, hace poco reflexionaba sobre el descubrimiento de la fotografía que lograron hacer del negro. Entonces digo, eso lo que nos permite ver es que nosotros somos muy pequeños en el mundo y también me cuestionó sobre temas de poder. Entonces, a pesar de ser una ciencia, también cuestiona uno en términos de la sociedad, de cómo somos tan pequeños que vivimos en el mundo, en el universo, que no deberíamos creer que no debería haber unas posiciones de poder que están sobre los demás, porque realmente todos somos mínimos en el universo. Ya pertenece más a reflexiones personales que no hago, pero en mi caso, mi vida corporativa no se relaciona tanto. Bueno, lo que podemos pensar es que el ser humano es un ser social. Y entonces, como no está solo, él necesita, todos necesitamos a los demás. El científico va a necesitar, por ejemplo, el conductor o el compañero para que le haga sus trabajos en la casa o le haga su casa. Pero igual, el albañil también echa mano a la ciencia y a la tecnología, así él no la haya estudiado, porque va a conseguir menos herramientas, por ejemplo. Ahora bien, es cierto que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad, al servicio de la humanidad, pero ahí entra entonces la política. Ya hemos visto lo que ha sucedido con la bomba atómica. Un gran descubrimiento científico que el pasado, en algunos casos, en contra de la misma humanidad. Y está el debate de si la ciencia debe seguir avanzando o no, porque puede estar en contra de la misma humanidad, porque tiene que seguir avanzando. Lo que pasa es que los políticos, los que manejan el mundo, tienen que mejorar y que haya menos Trump de los que hay en el momento. Pero el ser es un ser sociable y necesitamos todos de todo. Bueno, yo soy antropóloga y me identifico un poco con lo que dices. La ciencia, como la conocemos actualmente, es sobre todo un lugar de poder. Entonces, por ejemplo, para las comunidades indígenas siempre es un tema, digamos, de un elemento para invalidar su conocimiento, el hecho de que no manejen, por ejemplo, los mismos términos en astronomía, en agricultura, que no manejen porcentajes, que no indexen su conocimiento en la manera en que como lo hacemos en Occidente. Bueno, o sea, es esencialmente eso, y es al final uno lo que quiere es cómo mi conocimiento, como el conocimiento occidental pasa por encima y además no solamente pasa por encima, sino que son razones, y verdaderas razones para apropiarme de sus recursos, de sus sociedades, de sus comunidades, de todo lo que les posea. Siempre ha sido un elemento más político que otra cosa. Pues yo diría que todo el mundo ignora durante el transcurso de la vida siempre está poniendo en práctica algunos conocimientos científicos.
experiencia de cómo voy a llegar tarde, entonces se planean, se cuidan, se preparan. Algunos simplemente lo hacen. Simplemente no empezar utilizando la ciencia en su vida, sabiendo que necesita hacer. Entonces, pues, Es verdad, entonces, a partir de lo que nosotros hemos dicho, digamos que casi que tenemos claro de que el conocimiento científico no es radicalmente diferente a otro tipo de conocimiento. Lo decía Urbano, pues el conocimiento científico es bien parte de seres humanos, de las relaciones sociales. Entonces, no podemos pensar que el conocimiento científico viene como de genios, viene como de escrito de las tablas de la ley que no se puede cuestionar, ¿cierto? Que lo que dijo Newton, por ejemplo, hace cientos de años, entonces no podemos cuestionarlo en el aula de clase porque pues, como ya está comúnmente validado por la comunidad científica, entonces pues ya no cabe el hecho de ponerse a cuestionar eso. Resulta que no es así. Desde la perspectiva que manejamos de enseñanza de la física, esos temas hay que ponerlos en cuestión. ¿Por qué? Porque puede ser que durante la época de Newton ellos refutaron y discutieron dentro de la comunidad esos términos que en su momento fueron importantes y llegaron a una conclusión. Pero para nosotros o para los chicos que están ingresando a la educación formal, hasta ahora ellos están construyendo conocimiento. Entonces es un conocimiento que está en los libros, que está allí guardado, pero que no cobra significado ese conocimiento hasta que no se ponga en debate en las clases de física, las clases de ciencias naturales. Y entonces allí esa es como la invitación que me gustaría dejar ya para culminar el conversatorio, dejar la invitación de que podemos tomar el hecho de cuestionar posturas políticas, sociales, económicas, no le compete únicamente al profesor de sociales, ni al profesor de filosofía, ni al profesor de lingüística, y que uno pensaría que el profesor de ciencias naturales es la persona que está menos, o sea, que es el que menos tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Nos dimos cuenta que eso no es así. Como les digo, es una postura que está actualmente, si es actualmente y que es reciente, en el sentido que está tratando de acabar con la educación tradicional que comúnmente se ha hecho, pero hay tanta resistencia en la comunidad educativa que tendrá que pasar mucho tiempo, tendrán que haber bastantes investigaciones que arrojen evidencia de que lo que se está pensando realmente funciona. Y esa es una de las propuestas o de las esperanzas que se tiene con el proyecto de investigación que actualmente estamos desarrollando, en el sentido de que si arrojamos evidencias de que los estudiantes argumentan en la clase de ciencias, debaten y a partir de esos debates construyen conocimiento científico y reflexionan y a la par apropien el conocimiento científico, porque no quiero decir que la apropiación del conocimiento científico sea mala, no. Está bien, el hecho de operar ecuaciones, el hecho de resolver ejercicios matemáticos es una habilidad necesaria para un físico, para un profesor de física, para una persona que se interne en el campo de la ciencia, pero no es lo único. Y viendo el panorama a nivel nacional y a nivel regional en Latinoamérica, uno podría pensar que lo que nos importa un poquito más es crear conciencia y un tipo de reflexión más allá de lo que es simplemente llegar a lo que son los contenidos que aparecen en los libros de texto. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente a la revista Góndola por la invitación, a ustedes por su asistencia, por su participación, por sus ideas. Y espero entonces cuando tengamos resultados de la tesis doctoral estar aquí nuevamente contando a ver qué fue lo que sucedió con todo esto. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias por van a encontrar un separador con el código QR, con eso pueden entrar a la página web, lo ponen en la cámara del celular y entran directamente. Muchas gracias.